En la noche de nuestro 9º aniversario de bodas, mi esposo, Michael Hudson, trajo a casa a su secretaria embarazada. Con un tono despreocupado, soltó unas instrucciones, como si hablara sobre el clima. Daniela es exigente con la comida. A partir de ahora, cada comida debe ser diferente. Es tímida y no puede dormir sola, así que empaca tus cosas y múdate a la habitación de invitados. Sin pronunciar palabra, tomé la maleta que ya tenía lista y caminé con calma hacia la puerta. La ama de llaves intentó detenerme, pero Michael soltó una risa fría. Déjala hacer su berrinche. Volverá arrastrándose en menos de 3 días. En cuanto terminó de hablar, la sala estalló en risas. Justo frente a mí, hicieron una apuesta de 2 millones. Apostaron que no aguantaría ni una noche antes de rogarle a Michael que me dejara volver, como una perrita faldera y patética. Pero lo que no sabían era que afuera ya me esperaba un Maybach. Esta vez, realmente me iba. Justo cuando crucé la puerta de la villa, Michael me llamó desde atrás. Aislinn, deja tu pulsera de seguridad. Daniela ha tenido pesadillas últimamente y la necesita más que tú. Mi cuerpo se tensó. Esa pulsera era lo único que me habían dejado mis padres. Cuando lo miré, Michael notó el enrojecimiento en mis ojos, pero permaneció indiferente. Dime tu precio, dijo. ¿Cuánto valían 9 años arrastrándome en un matrimonio sin amor? No me molesté en calcular. Todo lo que podía recordar era lo que pasó la última vez que me negué a darle a Daniela mis gafas de esquí. Michael me dejó sola y desnuda en la montaña, bajo el frío glacial. Respirando hondo, desabroché la pulsera y la coloqué en la muñeca de Daniela. Entonces le dije con dulzura, que el niño en tu vientre esté sano y salvo. Al oír eso, Michael, sorprendentemente, me ofreció un poco de dignidad. Aislinn, mientras te portes bien, mi hijo también será tu hijo. En el instante en que terminó de hablar, la pulsera en la muñeca de Daniela de repente se deslizó y cayó al suelo, rompiéndose. Un fragmento rozó su pierna, haciéndola sangrar. Michael se apresuró a levantarla en brazos, sosteniéndola como a una frágil princesa. Le gritó a la ama de llaves que llamara al médico de la familia. La urgencia en su voz provocó que todos me miraran con burla. Y, honestamente, a mí también me pareció ridículo. La noche anterior, cuando tuve un ataque al corazón, Michael estaba a punto de salir a observar las estrellas con Daniela. Incluso cuando me desplomé, echando espuma por la boca, él no se inmutó. Simplemente pasó por encima de mí. Antes de perder el conocimiento, lo oí decirle a la sirvienta: desinfecta toda la sala. Daniela viene mañana a casa. No quiero que huela mal. Aferrándome al mango de mi maleta, me giré para irme de nuevo. Pero él me agarró de la muñeca y me miró con frialdad. Discúlpate. ¿Qué? Antes de que pudiera hablar, me empujó al suelo, obligándome a arrodillarme frente a Daniela. Mis rodillas se rasparon contra los fragmentos de jade, dejando manchas de sangre en el piso pálido. Al ver el desorden, Michael me soltó con una mirada de disgusto. Rompiste su pulsera a propósito y la lastimaste. ¿No crees que una disculpa es lo mínimo que le debes? Desde que me casé con Michael, lo siento se convirtió en mi frase más utilizada. La sopa que cociné estaba muy simple, así que me disculpé. Preocupada de que se sintiera incómodo después de beber, le envié un mensaje, interrumpiendo su paz. Me disculpé de nuevo. Me topé con un mensaje de Daniela invitándolo a un hotel. Y una vez más, me encontré diciendo: siento mucho haber invadido tu privacidad. Con sangre en la boca y dolor en los huesos, me enderecé, resignada. Inclinándome 180 grados frente a Daniela, ofrecí 3 disculpas profundas. Entonces miré a Michael con ojos fríos y vacíos. ¿Es suficiente?, pregunté en voz baja. Su pecho se levantó bruscamente, los ojos fijos en la sangre en la comisura de mis labios. Daniela se burló. Tu querido viejo ya no está aquí para protegerte. ¿Por quién finge sentir lástima? Antes de que pudiera responder, llegó el médico de familia. Pasando junto a mí como si no existiera, Michael lo llevó directamente al lado de Daniela. Mientras el mundo de Michael giraba completamente alrededor de Daniela, salí rápidamente por la puerta. Apenas había salido de la villa cuando una bocina de coche sonó 2 veces. Vi un sedán plateado estacionado justo fuera del portón de hierro y aceleré el paso, con esperanza en el pecho. Pero antes de que la puerta pudiera abrirse, 2 guardaespaldas aparecieron de las sombras. Me sujetaron con rudeza y me arrastraron de vuelta a la villa. Dentro del estudio, Michael me tenía fuertemente atada, con los brazos sujetos a la espalda.
Sin previo aviso, ordenó que clavaran una aguja, tan gruesa como el brazo de un niño, en mi vena. Desde detrás de la puerta entreabierta, escuché al médico hablar nerviosamente. Señor Hudson, aunque tanto la señora como la señorita Daniela tienen sangre RH negativa, la señora tiene un largo historial de cardiopatías. Forzar una extracción de sangre podría provocar un shock agudo. Creo que deberíamos ir al hospital y... No hace falta persuadirme, dijo Michael con voz gélida. Tu único trabajo es asegurarte de que Daniela mejore. Yo me encargaré del resto. Oí sus pasos acercándose y lentamente cerré los ojos. ¿Duele? Por una vez, su tono tenía un matiz de gentileza. Aguanta. Juntos terminamos. Giré la cabeza, sin querer gastar ni una palabra en él. Para cuando habían extraído 800 centímetros cúbicos de sangre, mis labios ya estaban morados. Justo entonces, una leve tos resonó desde el dormitorio principal. Era Daniela. Al oírlo, Michael inmediatamente apartó la mano del médico y le ordenó extraer el doble de sangre. El médico, empapado en sudor frío, le advirtió de nuevo: si continúo, la señora podría morir. Michael solo hizo una pausa de 2 segundos antes de responder con frialdad: Daniela está embarazada y el bebé es lo primero. Pero, sin dudarlo, interrumpí al médico. Hazlo. Pero después de esto, déjame ir. Mirando mi rostro sin sangre, los ojos de Michael brillaron con furia helada. Abrió la boca para regañarme, listo para preguntar si ya había tenido suficiente de este berrinche infantil. Si realmente iba a abandonar nuestro hogar por algo tan trivial. Entonces la delicada voz de Daniela sonó desde el dormitorio. Michael. Y así, sin más, me dejó atrás. 2 días después, me desperté en una habitación de hospital, todavía débil por el shock. Tan pronto como abrí los ojos y vi a Michael sentado junto a la mesa, hojeando documentos, nuestras miradas se encontraron por un largo instante. Sin expresión, tomó un tazón de sopa y se acercó para alimentarme. No dijo nada. Solo me observó en silencio mientras comía la mitad del tazón. Luego preguntó: ¿te sientes mal en algún lado? No respondí la pregunta y dije: por favor, dame mi teléfono. Quizás mi tono era demasiado distante, porque se quedó helado por varios segundos antes de llamar a la ama de llaves para que lo trajera. Cuando revisé mi teléfono, noté numerosas llamadas perdidas. La voz de Michael interrumpió de repente. Nunca solía hacer preguntas así. Un atisbo de irritación pasó por mis ojos. Alguien que no conoces, respondí rotundamente. Inclinándose sobre mí con una mirada fría. Aslin, ¿cuánto tiempo piensas seguir con este acto de malcriada? Te doy una pulgada y quieres una milla. En el pasado, cada vez que se enojaba, me apresuraba a reflexionar sobre mis errores. Intentaba calmarlo, arreglar las cosas, hacer las paces. Pero ahora, simplemente señalé su teléfono que vibraba y dije, sin emoción: es Daniela. En el momento en que su nombre salió de mis labios, la expresión de Michael se suavizó con un atisbo de sonrisa. Sin mirarme otra vez, salió al pasillo para atender su llamada. Tan pronto como se fue, sonó mi teléfono. Tomando una respiración profunda, respondí al llamado. Antes de que pudiera decir nada, la voz al otro lado irrumpió, ansiosa y urgente. ¿No ibas a agonizar conmigo? Aslin, cambiaste de opinión. No, no lo hice. Solo surgió algo, dije. ¿Algo surgió? ¿Qué pasó? No, esto no puede ser. Vuelvo yo también, interrumpí a la persona en el teléfono. Mi voz era tranquila mientras bajaba la mirada y apretaba los labios. Solo dame unos días más. Es todo lo que pido. Cuando Michael regresó a la habitación del hospital, acababa de terminar la llamada. Al notar la leve sonrisa en mis labios, una sonrisa que no había visto mucho tiempo, algo en su pecho se retorció incómodamente. Pero acababa de prometerle a Daniela que estaría en casa pronto para cantarle canciones de cuna a ella y al bebé, así que no tuvo tiempo de preguntar con quién había estado hablando. Supuso que probablemente era mi prima, la única pariente mujer que aún mantenía contacto conmigo desde que nos casamos. Al fin y al cabo, ya no tenía amigos. Sin volverse, recogió sus archivos y dijo con frialdad: Aslin, surgió algo en la oficina. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron la mañana y el día siguiente. Y al día siguiente, nunca apareció. En cambio, gracias a conocidos mutuos, seguí recibiendo vídeos de él y Daniela. La llevó a cenar, a galas. Parecía un chico joven y enamorado, mostrándola a todos como si fuera el mayor premio.
El día de mi alta del hospital, Michael publicó una foto de 9 cuadros en sus redes sociales. En los tonos dorados del atardecer, se encontraba en una romántica plataforma de globo aerostático, acariciando suavemente las mejillas sonrosadas de Daniela mientras se besaban apasionadamente. Dejé un comentario: les deseo una vida de amor y un bebé saludable en camino. 10 minutos después, sonó mi teléfono. 30 minutos después de eso, terminé el proceso de alta sola. Y justo cuando pasé por el departamento de obstetricia y ginecología, vi a Michael y a su lado, a Daniela. Escuché a una joven enfermera en el mostrador de consultas llamando lentamente a Daniela. Su esposo la adora, viene con usted cada vez, e incluso calienta el gel de ultrasonido para que no sienta frío durante la revisión. Las mujeres embarazadas a su alrededor la miraron con admiración. Mi mano se movió inconscientemente hacia mi vientre. Me acordé, había aquí una vez un niño. El día del accidente de coche, sufrí un aborto espontáneo por pérdida de sangre. Lloré mientras llamaba por vídeo a Michael. Pero todo lo que vi fue a una Daniela desnuda en la pantalla, sonriendo mientras decía: «Señora Hudson, su esposo perdió un juego conmigo, así que como castigo, está atado a la cama. Necesita algo de él». Llorando en brazos de Daniela, que tenía lágrimas en los ojos y parecía agraviada, Michael explotó contra mí. «Eres tan mezquina y patética, Aislinn, siempre causando problemas». Y luego, con asco en la voz, añadió: «Ni siquiera pudiste mantener a tu propio bebé. ¿Qué puede hacer bien a alguien como tú? Honestamente, deseo que ese camión hubiera terminado el trabajo y te matara». Volviendo al presente, estaba a punto de desviarme y marcharme, pero Michael caminó hacia mí con esa expresión fría y espetó: «¿Por qué estás ahí como una idiota?». Sorprendida, intenté explicarle instintivamente: «No te seguía. En realidad, me encontré contigo por casualidad. Disculpa si te interrumpí». Capté el destello de celos en los ojos de Daniela. Ella le apretó el brazo con más fuerza y me sonrió con dulzura. «Señora Hudson, gracias otra vez por la donación de sangre. Sin usted, hoy seguiría mareada. Me salvó a mí y al bebé». «Michael, ¿no llevarás a la señora Hudson a casa con nosotros? Por favor». Michael, con ternura, le tocó la punta de la nariz y respondió suavemente: «Mi dulce ángel, lo que tú digas». Como de todas formas tenía que volver a casa a recoger mis cosas, no rechacé la amabilidad de Daniela. Dentro del espacioso auto negro, reinaba un pesado silencio hasta que, como si estuviera planeado, noté algo atrapado entre los cojines del asiento. Mientras el coche avanzaba, mis dedos temblaban levemente sobre aquel objeto atrapado entre los cojines. Al sacarlo, me encontré con un pequeño sobre de terciopelo negro, ligeramente abierto. Dentro, brillaba un anillo de diamantes con iniciales grabadas en su interior, M y D. Mi corazón se apretó. Daniela y Michael. Me quedé mirando esa joya, símbolo de un amor que nunca me perteneció. Mientras lo sostenía, la risa suave de Daniela llenó el aire. «Ay, por favor, qué descuidada soy. Ahí estaba mi anillo». Se inclinó hacia mí, extendiendo la mano con la palma abierta, como si fuera la cosa más normal del mundo. Dudé por un instante. Sabía que ese anillo no era solo una joya, era una declaración silenciosa de lo que representaba para Michael. Sin embargo, mis dedos se soltaron y lo coloqué en su mano, fría y delicada. «Gracias, señora Hudson», dijo con una sonrisa tan dulce que dolía. Michael, al escucharla, miró brevemente por el espejo retrovisor, sus ojos profundos como un pozo oscuro. «¿Encontraste algo?», preguntó con indiferencia. «Solo esto», respondió Daniela, mostrando el anillo. Menos mal que Aislinn lo vio antes de que lo perdiera para siempre. Me sentí como una sombra en ese asiento, invisible incluso cuando era útil. Llegamos a la villa y Daniela bajó del auto, apoyándose tiernamente en el brazo de Michael. Él le susurraba palabras que yo no podía escuchar, pero que eran obvias en su intención: consolarla, adorarla, priorizarla. Me quedé sentada unos segundos más en el coche, como si mi cuerpo se resistiera a volver a ese lugar que ya no era mi hogar. Finalmente bajé, solo para encontrarme con las maletas que la ama de llaves había sacado a la entrada. El señor Hudson indicó que sus pertenencias sean trasladadas a la casa de huéspedes, explicó sin mirarme directamente. Observé esas maletas como si fueran testigos mudos de mi exilio. Asentí, recogiendo una y arrastrándola hacia la pequeña edificación al fondo de la propiedad. Cada paso me pesaba, no tanto por la distancia, sino por el simbolismo. La casa de huéspedes era fría, despersonalizada,
apenas amueblada. Al entrar, sentí el eco de mis propios pasos y el vacío de un lugar que no había sido pensado para vivir, sino para aislar. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama, sintiendo como las lágrimas finalmente caían sin permiso. No lloraba por Michael. No lloraba por Daniela. Lloraba por mí misma, por haberme aferrado tanto tiempo a una promesa rota. El sonido de mi teléfono rompió el silencio. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Contesté con voz apagada. Aisling. La voz masculina al otro lado era grave, cálida, familiar. Soy Eric. Me tomó un momento recordar. Eric, el mejor amigo de Michael, alguien que había desaparecido de nuestras vidas hace años, supuestamente por trabajo en el extranjero. Escuché lo que pasó, continuó. Estoy en la ciudad. ¿Puedes verme? No supe qué contestar. Durante años, Michael había prohibido todo contacto con él. Pero ahora, ¿qué importaba? Sí, susurré. Dime dónde. Me envió la ubicación de un café discreto en el centro. Me cambié con rapidez y salí antes de que alguien pudiera notarlo. Mientras el taxi avanzaba, veía las calles pasar con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar, Eric ya estaba sentado junto a la ventana, con una expresión que mezclaba preocupación y cariño. Se levantó al verme y me envolvió en un abrazo inesperado. «Estás tan delgada», murmuró contra mi cabello. «¿Qué te han hecho, Aisling?» Me quedé quieta, tragando el nudo en mi garganta. Nos sentamos. Él pidió 2 cafés, mientras yo evitaba su mirada directa. «Michael me lo contó todo», dijo finalmente. «O al menos, su versión. Pero ahora quiero escuchar la tuya». Miré mis manos sobre la mesa, notando los pequeños cortes en los nudillos. «No hay mucho que decir. Ya lo sabes», él eligió. Eric apretó los puños. «No tienes que quedarte, Aisling. Hay otras opciones. Yo puedo ayudarte». Sus palabras eran sinceras, pero sonaban tan lejanas. ¿Ayudarme a qué? ¿A pelear por alguien que ya no me quiere? ¿A recuperar un lugar donde nunca fui bienvenida? Eric suspiró, inclinándose hacia mí. «No es solo por Michael. Es por ti. Por tu vida. Por tu libertad». Sus ojos eran honestos, transparentes, una rareza en mi mundo. Me di cuenta de que no estaba acostumbrada a alguien que no quisiera usarme. «Gracias», dije suavemente. «Pero necesito resolver esto a mi manera». Su expresión se endureció. «Al menos prométeme que si las cosas empeoran, me llamarás». Asentí, aunque ambos sabíamos que era una promesa vacía. Cuando me despedí, sus ojos me siguieron hasta desaparecer por la puerta. Afuera, el cielo había comenzado a nublarse. Sentí una gota fría en mi mejilla. Volví caminando bajo la llovizna, dejando que el agua borrara las huellas de mis lágrimas. Al llegar a la villa, vi luces encendidas en la habitación de Michael. Desde la distancia, distinguí sus siluetas entrelazadas frente a la ventana. Daniela se reía, lanzándole una almohada. Michael la atrapó y la rodeó con sus brazos. Me di la vuelta antes de que pudieran verme. Volví a la casa de huéspedes, cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad. Tomé mi teléfono, escribí un mensaje y lo dejé sin enviar. «Michael, ya no tienes que preocuparte por mí». Borré las palabras. No había necesidad de explicaciones. Solo silencio. La noche avanzaba lentamente, como si cada minuto pesara sobre mis hombros. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la casa de huéspedes con un ritmo monótono, casi hipnótico. Permanecí sentada en la oscuridad, observando cómo las gotas se deslizaban por el vidrio, dejando líneas irregulares, como las grietas de mi propia alma. Apreté el teléfono entre las manos, contemplando la pantalla apagada. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni de Michael, ni de nadie. Cerré los ojos, recordando las palabras de Eric, su insistencia en ayudarme. ¿Pero qué significaba ayuda cuando ya no quedaba nada por salvar? Me acosté sin cambiarme, el frío de las sábanas nuevas colándose por mi piel. Pero el sueño no llegó. Mi mente repasaba cada momento, cada humillación, cada vez que elegí quedarme cuando debía irme. Amaneció con un cielo gris, y los rayos débiles del sol apenas lograban filtrarse. Me levanté y encontré una bandeja en la puerta, un desayuno dejado por la ama de llaves, sin nota, sin saludo. Tomé una taza de té tibio y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver la casa principal,
imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Vi a Michael salir al porche, hablando por teléfono. Daniela apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda, apoyando su cabeza en su hombro. Michael la abrazó instintivamente, bajando la voz mientras le acariciaba el cabello. El corazón se me encogió, no por amor, sino por la certeza de que nunca pertenecía a esa imagen. Y tal vez nunca quise pertenecer. Volví la vista al interior de la habitación, donde todo era frío y ajeno. Revisé el reloj. Tenía una cita con el abogado a las 11. No le había contado a nadie. Ni siquiera a Eric. Había decidido que era momento de terminar con todo. Me vestí con la mejor ropa que encontré entre las maletas, un abrigo negro largo, sencillo, elegante. Salí caminando, evitando cualquier mirada. La ama de llaves me observó desde la entrada, pero no dijo nada. El chofer que usualmente estaba al servicio de la casa no me ofreció el auto. Caminé hasta la carretera y pedí un taxi. Mientras el coche avanzaba, miraba por la ventana, viendo cómo las mansiones quedaban atrás, cómo el lujo se desvanecía con cada kilómetro. El bufete estaba en un edificio discreto, pero elegante. El abogado me esperaba en su oficina, un hombre de mediana edad con rostro amable pero mirada firme. «Aislinn, gracias por venir», me saludó, estrechándome la mano. Revisé los documentos. «Hay algo que debes saber». Me senté frente a él, intentando mantener la calma. «Dígame». El abogado sacó un sobre grueso de su escritorio y lo abrió. «Cuando te casaste con Michael, firmaste un acuerdo prenupcial. Pero al parecer, él añadió una cláusula sin tu conocimiento. Según este documento, si inicias el divorcio, pierdes todo derecho a las propiedades y bienes compartidos». Mi estómago se hundió. «¿Cómo?» «Yo no. Nunca vi eso». El abogado asintió, con lástima en sus ojos. «Está legalmente firmado, Aislinn. La única forma de conservar algo sería si él acepta negociar. Pero, sinceramente, por lo que he escuchado de su carácter, no creo que lo haga». Me quedé en silencio, sintiendo como el mundo volvía a cerrarse sobre mí. ¿Y sí? ¿Y si hay pruebas de abuso?, pregunté en un hilo de voz. El abogado negó suavemente. «A menos que haya denuncias formales previas, registros médicos, testimonios. Será tu palabra contra la suya. Y con su influencia, dudo que avance». Me levanté, sintiéndome vacía. «Gracias por su tiempo». Él quiso decir algo más, pero salí antes de escucharlo. Afuera, el viento me golpeó con fuerza. Caminé sin rumbo por las calles, dejando que las lágrimas se mezclaran con el viento frío. De repente, sonó mi teléfono. Era Eric. Dudé antes de contestar. «¿Dónde estás?», preguntó su voz urgente. «Te busqué en la casa de huéspedes y no estabas». «No importa, Eric. No tienes que preocuparte», susurré. «Aislinn, no puedes enfrentar esto sola. Michael no va a cambiar. Lo sabes, ¿verdad?». Cerré los ojos, deteniéndome frente a un escaparate lleno de vestidos de novia. «Lo sé», respondí. «Pero necesito entender por qué me quedé tanto tiempo». «Porque eres mejor de lo que él merece», replicó Eric con fuerza. «Porque pensaste que podías arreglarlo. Porque creíste en promesas que nunca iban a cumplirse». Me mordí el labio, tragando el nudo en la garganta. «Eric, si alguna vez me pasa algo, no dejes que me olviden, ¿sí?». Su silencio fue pesado, dolido. «No digas eso, Aislinn. Por favor». Corté la llamada antes de que pudiera insistir. Regresé caminando hasta la villa, cada paso más lento que el anterior. Al llegar, vi a Daniela sentada en la terraza, rodeada de flores. Michael estaba a su lado, acariciándole la mejilla mientras ella reía. Me miraron cuando pasé. Daniela sonrió, Michael desvió la vista. No dijeron nada. Entré a la casa de huéspedes y comencé a empacar. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, era una despedida silenciosa. Sabía que me marchaba, aunque no supiera aún a dónde. Cuando terminé, me senté en la cama, mirando las maletas alineadas junto a la puerta. Respiré hondo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Eric. Solo decía: «Cuando estés lista, llámame». Acaricié la pantalla, pensando en todo lo que quedaba atrás. Me puse de pie, lista para lo que viniera. Porque por primera vez, no quería volver.
Cuando la noche cayó nuevamente sobre la villa, una calma engañosa se apoderó de todo. Las luces de la casa principal brillaban cálidas, pero para mí era un resplandor ajeno, distante, como si alumbraran otro mundo al que yo ya no pertenecía. Me senté junto a las maletas, observando cómo mi reflejo se apagaba en el vidrio de la ventana. Era la imagen de una mujer cansada, con los ojos apagados, con los labios resecos de tanto callar. Y aún así, había una chispa, una diminuta llama en el fondo de mis pupilas. Un deseo de no rendirme, aunque todo pareciera perdido. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Eric. Avísame cuando salgas. Estoy cerca. Me estremecí. Me dolía arrastrarlo a este caos, pero era el único que parecía recordar que yo existía. Tomé mi abrigo y las llaves, y justo cuando iba a salir, escuché pasos acercándose afuera. Me paralicé. Alguien golpeó la puerta. Era la ama de llaves. Su rostro, tan acostumbrado a la neutralidad, tenía ahora una sombra de preocupación. El señor Hudson quiere verla en su estudio, dijo en voz baja. Está esperando. Dudé. Cada parte de mí gritaba que no fuera, que no volviera a ese círculo de manipulación. Pero algo en su tono, una pizca de urgencia, me hizo asentir. Caminé hacia la casa principal, sintiendo que cada paso me alejaba más de mi propia voluntad. Cuando llegué al estudio, Michael estaba de pie, mirando por la ventana con un vaso en la mano. La habitación olía a madera y licor. Giró lentamente al oírme. «Cierra la puerta», ordenó con su voz fría. Lo hice sin decir palabra. «¿Empacaste tus cosas?», preguntó, bebiendo un sorbo. Asentí. «¿Te vas con Eric?». Su pregunta cayó como un cuchillo. Lo miré, sorprendida. «No importa con quién me vaya», respondí. «Ya no tienes derecho a preguntarlo». Michael soltó una risa seca. «¿Crees que puedes irte así de fácil, Aislinn?». Caminó hacia mí, acortando la distancia. «Aún eres mi esposa. No importa cuántas maletas llenes, no puedes deshacerte de ese título». Sus palabras me pesaron como cadenas invisibles. «No quiero tu apellido, Michael. No quiero nada de esto». Él se inclinó, sus ojos oscuros a centímetros de los míos. «Pero yo sí quiero algo de ti». Me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo. «Tu paciencia, tu silencio, tu obediencia. Eso es lo que siempre he esperado de ti». Un escalofrío me recorrió. «Ya no puedo darte nada», susurré. «Entonces tampoco recibirás nada», replicó con frialdad. «Te quedarás aquí, en esta villa, hasta que Daniela dé a luz. Y después, veremos». Me solté de su agarre. «¿Me estás encerrando?». Michael suspiró, como si estuviera cansado de explicarse. «Lo hago por tu bien. No quiero que hagas algo estúpido. No quiero que vuelvas a desaparecer sin avisar. Necesito control». Mi garganta se cerró. «Control», repetí amargamente. «Siempre ha sido eso, ¿verdad?». Me dirigí a la puerta, pero dos guardias aparecieron al otro lado antes de que pudiera abrirla. «No intentes salir esta vez», advirtió Michael, volviendo a su escritorio. «Y dile a Eric que deje de buscarte. Es una molestia». Me di la vuelta, viéndolo sentarse con su indiferencia habitual. «Michael, no eres Dios», le dije con calma. «No puedes decidir sobre cada segundo de mi vida». Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Tal vez no. Pero soy el único que todavía quiere mantenerte aquí». Salí de la habitación, sintiendo que el aire mismo era más pesado dentro de esa casa. Regresé a la casa de huéspedes. Las maletas seguían ahí, mudas, esperándome. Me senté en la cama, mirando las paredes vacías. Saqué el teléfono. Escribí un mensaje a Eric. «No puedo salir. Me han cerrado las puertas. Hay seguridad». No tardó en responder. «Aislinn, voy a sacarte de ahí. Te lo prometo». Tragué saliva. ¿Era esperanza lo que sentía, o solo un eco lejano de lo que alguna vez fue? Guardé el teléfono y me recosté, aunque sabía que no dormiría. La madrugada trajo consigo ruidos extraños. Voces. Pasos apresurados. Golpes de puertas. Me levanté y miré por la ventana. Vi luces de ambulancia al fondo del jardín. Vi a Michael corriendo hacia la entrada principal, descalzo, con una bata mal cerrada. Daniela estaba en una camilla, rodeada de enfermeros.
Gritaba, lloraba, se aferraba al brazo de Michael como si fuera su única salvación. Mi corazón se encogió, no por ella, sino por lo que sabía que vendría. Daniela había perdido al bebé. Vi cómo la ambulancia partía a toda velocidad, dejando tras de sí un silencio aterrador. Michael se quedó en el porche, inmóvil, con la mirada perdida en la noche. Un hombre derrotado. Por primera vez, no parecía el amo de todo. No parecía el titán que yo conocía. Parecía solo. Cerré las cortinas y me senté de nuevo en la oscuridad. Por dentro, una parte de mí deseó consolarlo. Otra parte recordó cada palabra cruel, cada traición, cada noche en que dormí sola mientras él abrazaba a otra. Cerré los ojos. No más, susurré. Y en ese instante, supe que mañana sería el último día en esa casa. Fuera como fuera. La mañana siguiente llegó con un silencio abrumador. No se escuchaban risas, ni pasos apresurados, ni voces alegres. La villa entera parecía atrapada en un luto sordo, como si la pérdida de ese bebé hubiera apagado todas las luces, incluso las que nunca brillaron para mí. Me vestí con calma, con una determinación nueva que pesaba en cada movimiento. No había dormido. La imagen de Michael, de pie bajo la lluvia, inmóvil frente a la ambulancia, me perseguía como un fantasma. Tomé las maletas y las coloqué junto a la puerta. Revisé cada cajón, asegurándome de no dejar nada. Ni siquiera una prenda, ni una carta. No quería que quedara rastro de mí en ese lugar. Mi teléfono vibró. Era Eric. Aisling, ya estoy afuera. Logré pasar al guardia de la entrada. Estoy detrás de la casa de huéspedes. No hagas ruido. Ven. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la ventana y, efectivamente, lo vi ahí, detrás de los arbustos, con su chaqueta oscura y su mirada decidida. Levantó la mano en señal de saludo y esperanza. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, escuché pasos acercándose. Golpes secos en la madera. Era Michael. Aisling, necesito hablar contigo. Su voz era distinta. Más apagada. Más humana. Me quedé quieta, la mano sobre el pomo. Por favor, insistió. Solo un momento. Dudé. Miré de nuevo a Eric. Me hizo una seña de que esperara. Respiré hondo y abrí la puerta. Michael estaba ahí, despeinado, con las ojeras marcadas, con la mirada cansada de quien no había pegado un ojo en toda la noche. ¿Qué quieres, Michael?, pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no encontré arrogancia en sus ojos. Encontré vacío. Daniela está en el hospital, murmuró. Los médicos no están seguros de que pueda volver a quedar embarazada. Sus palabras cayeron como piedras. Vi cómo le temblaba la mandíbula, cómo apretaba los puños. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, sin emoción. Porque necesito que regreses a la casa, dijo, con una súplica oculta. Necesito que estés ahí. Ella me necesita. Pero yo no puedo con todo. Un suspiro escapó de mis labios. ¿Necesitas que sea tu sombra de nuevo? ¿Tu reemplazo emocional? La que limpia las grietas mientras tú sigues rompiendo cosas. Michael bajó la cabeza. No sé cómo manejar esto. Sentí un golpe seco en el pecho. Durante años, había esperado que dijera eso. Que admitiera su fracaso. Su incapacidad. Pero ahora, era demasiado tarde. Michael, siempre supe que no podía competir con Daniela, le dije suavemente. Pero ya no quiero competir. No por tu amor. No por tu atención. No por nada. Él levantó la vista, con un brillo extraño en los ojos. Te vas con Eric. Sonreí, amarga. No importa con quién me vaya. Lo importante es que esta vez, me voy. Sus labios se entreabrieron, buscando una réplica, pero no salió nada. Solo un silencio pesado que decía más que cualquier palabra. Me di la vuelta y tomé las maletas. Michael no se movió. No intentó detenerme. Solo observó, inmóvil, como si supiera que todo lo que intentara sería inútil. Caminé hacia la parte trasera de la casa de huéspedes, donde Eric me esperaba. Vamos, dijo, tomando una de las maletas. Su presencia era cálida, segura. Me sentí pequeña a su lado, pero por primera vez en mucho tiempo, no insignificante. Atravesamos el jardín trasero, evitando la vista de los guardias.
Llegamos al coche de Eric, un sedán gris discreto. «Sube», murmuró. «No mires atrás». Pero miré. Vi a Michael parado junto a la ventana del estudio, observándonos. Vi su figura estática, su sombra proyectada en la pared. Y por un instante, pensé que podría salir corriendo, gritarme, perseguirme. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí. Eric encendió el auto. «¿Estás segura?». Asentí, tragando saliva. Nunca estuve más segura. Nos alejamos de la villa mientras el sol empezaba a salir entre las nubes. Cada metro era una liberación. Cada kilómetro, una despedida. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Eric mientras conducía. Me quedé pensando. «A cualquier lugar que no tenga jaulas». Su risa suave rompió la tensión. «Entonces conozco el sitio perfecto». Manejó durante horas, alejándonos de la ciudad, de los edificios, de los nombres que me recordaban quién solía ser. Llegamos a una pequeña casa en las colinas, rodeada de árboles. Era modesta, sencilla, pero llena de paz. «Es de mi hermana», explicó Eric. «Está fuera del país por un año. Podemos quedarnos aquí hasta que decidas qué hacer». Me senté en el porche, viendo cómo el viento movía las hojas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir peso en los pulmones. Eric se sentó a mi lado, en silencio. «No tienes que decir nada», murmuró. «Solo, descansa». Cerré los ojos. Y mientras la brisa acariciaba mi rostro, entendí que todavía quedaban heridas, pero también quedaban días. Días que me pertenecían. Al menos por ahora. Los días pasaron con una lentitud que no conocía. Cada mañana despertaba en la pequeña casa de las colinas, rodeada de silencio y viento. Eric se encargaba de todo: las compras, la comida, las reparaciones. A veces me encontraba sentada en el porche, mirando la carretera vacía, preguntándome si Michael intentaría buscarme. Pero nunca aparecía ningún coche, ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si hubiera borrado mi existencia, como si mi ausencia fuera un simple espacio que Daniela podía llenar. Y, sin embargo, había una calma extraña en no ser esperada, en no ser vigilada. Eric me respetaba de una forma que no estaba acostumbrada. No hacía preguntas. No forzaba conversaciones. Solo estaba allí, a una distancia segura, pero presente. Una tarde, mientras leía un libro viejo en la sala, escuché su voz desde la cocina. «Aisling, hay alguien afuera». Me congelé. «¿Michael?», pregunté, con el corazón acelerado. «No. Es una mujer». Caminé hacia la ventana y la vi. Alta, delgada, con gafas oscuras y un aire elegante. Sostenía una carpeta en la mano. «Soy la abogada de Daniela», dijo apenas abrí la puerta. Su tono era cortante, profesional. «Necesito hablar contigo». Eric se acercó, protector. «¿Qué quiere?». La mujer levantó la carpeta. «Daniela quiere hacerte una propuesta. Algo beneficioso para ambas». La invité a entrar, aunque cada fibra de mi ser decía que no lo hiciera. Se sentó en la mesa y abrió los documentos. «Daniela está dispuesta a ofrecerte una compensación económica considerable, a cambio de que firmes un acuerdo de confidencialidad y te vayas del país. No regreses. No contactes. No reclames». Me quedé en silencio, observando las hojas. Era mucho dinero. Más del que podía imaginar. Eric frunció el ceño. ¿Por qué querría irse? ¿Por qué ahora? La abogada ajustó sus gafas. «Daniela está embarazada de nuevo. No quiere complicaciones legales. No quiere que Aisling sea un obstáculo en la nueva familia». Sentí un nudo en el estómago. «Michael sabe de esto». La mujer sonrió, casi divertida. «No necesita saberlo. Daniela maneja más cosas de las que aparenta». Cerré la carpeta y la deslicé hacia ella. «No voy a firmar». Eric me miró, sorprendido. La abogada arqueó una ceja. «Aisling, piénsalo bien. Es tu salida, tu libertad». La miré fijamente. «La libertad no se compra con dinero. No necesito su caridad». Se levantó, resignada. «Entonces esperemos que no cambies de opinión cuando empiecen las demandas». Salió de la casa, dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Eric se acercó.
¿Estás segura? Asentí. No voy a vender mi silencio. No después de todo. Me senté de nuevo en el porche, observando cómo el auto de la abogada desaparecía por el camino. Eric trajo 2 tazas de café y se sentó a mi lado. Sabes que no será fácil, ¿verdad? Lo sé. Me tomé un sorbo, dejando que el calor me llenara por dentro. Pero al menos esta vez, la decisión es mía. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Estaba de pie en la villa, frente al gran espejo del vestíbulo. Pero mi reflejo no era yo. Era Daniela. Vestida de blanco, con una sonrisa triunfante. Y detrás de ella, Michael, tomándola de la mano. Me miraban como si yo fuera la intrusa. Me desperté jadeando, con el sudor pegado a la piel. Eric estaba en la puerta, preocupado. ¿Todo bien? Asentí, tratando de calmar mi respiración. Solo un sueño. Al día siguiente, Eric recibió una llamada. Salió al porche para contestar. Su voz bajó el tono. Supe que era algo serio. Cuando volvió, me miró con gravedad. Aislinn, tienes que saberlo. Michael tuvo un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué clase de accidente? El coche. Un choque. Está en el hospital. En estado crítico. Me quedé inmóvil, procesando las palabras. ¿Daniela? Ilesa. No iba con él. Me cubrí el rostro con las manos. No sabía qué sentir. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Liberación? Eric se acercó. No tienes que ir. Pero una parte de mí sabía que sí. Necesito verlo, susurré. Por última vez. Eric suspiró, pero asintió. Te acompaño. Subimos al coche y manejamos en silencio hasta el hospital. Cada kilómetro removía recuerdos enterrados. Al llegar, una enfermera nos indicó la habitación. Michael estaba conectado a máquinas, pálido, frágil, irreconocible. Daniela estaba sentada a su lado, llorando, sujetando su mano. Me miró con ojos hinchados. ¿Qué haces aquí?, susurró. Caminé despacio, parándome al pie de la cama. Vine, porque alguna vez fui su esposa. Daniela apartó la vista, abrazando más fuerte la mano de Michael. No te necesita. Nunca te necesitó. La miré con calma. Eso ya lo sé. Me acerqué a Michael. Sus párpados se movieron. Abrió los ojos lentamente. Me vio. Una sombra de sorpresa cruzó su mirada. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Descansa, Michael, dije en voz baja. No tienes que pelear más. Está bien. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Le acaricié la frente con suavidad. Adiós. Me di la vuelta, dejando atrás la habitación, las máquinas, las promesas rotas. Afuera, Eric me esperaba. ¿Listo para irnos?, preguntó. Lo miré con una paz que no había sentido en años. Ahora sí. Caminamos juntos hacia el coche, dejando atrás el hospital, dejando atrás una vida que ya no me pertenecía. Y mientras el cielo se teñía de naranja, supe que esta vez no volvería a mirar atrás. El coche avanzaba en silencio por la carretera mientras el cielo se oscurecía lentamente, cubriéndose de nubes que prometían lluvia. Eric mantenía las manos firmes sobre el volante, concentrado, pero de vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, como si intentara descifrar mis pensamientos. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se volvían más y más lejanas, hasta convertirse en puntos diminutos en la oscuridad. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí, aunque no estaba segura de la respuesta. Había dejado a Michael en ese hospital, entre máquinas y tubos, rodeado por un silencio que antes nunca lo había alcanzado. Daniela lloraba a su lado, repitiendo su nombre, esperando que despertara por ella. Y yo, me había despedido. No pensé que podría hacerlo, susurré, sin apartar la vista del cristal. No pensé que alguna vez tendría la fuerza de irme sin mirar atrás. Eric sonrió levemente. Siempre tuviste esa fuerza, Aislinn. Solo necesitabas recordarla. Bajé la mirada, observando mis propias manos. No sé qué viene ahora. Lo que tú quieras, dijo él con calma. Por primera vez, tienes la libertad de elegir. Llegamos de nuevo a la casa en las colinas. Eric apagó el motor y me ayudó a bajar.
La noche estaba fría, pero el aire olía a tierra húmeda y promesas nuevas. Entramos en silencio. Me senté en el sofá, dejando que el cansancio me envolviera. Eric trajo una manta y me la colocó sobre los hombros. «Descansa», dijo suavemente. «Hoy has cerrado un capítulo muy largo». Sonreí, agradecida. «Gracias, Eric, por no dejarme sola». Él negó con la cabeza. «Nunca estuviste sola. Solo estabas atrapada». Cerré los ojos, permitiéndome un momento de paz. Pero esa noche, los sueños volvieron. Soñé con Michael, con la villa, con Daniela. Soñé con el niño que nunca llegó, con las risas que nunca fueron mías. Desperté al amanecer, con las lágrimas aún frescas en mis mejillas. Salí al porche y me senté a ver el sol salir entre las colinas. Eric apareció a mi lado, con 2 tazas de café. Me la ofreció en silencio. «He estado pensando», le dije después de unos minutos. «No quiero desaparecer. No quiero esconderme». Eric me miró, atento. «Quiero rehacer mi vida. No lejos, no huyendo. Aquí, con mi nombre, con mi historia». Él asintió, con una sonrisa de orgullo. «Entonces empezamos aquí». Tomé un sorbo de café, sintiendo como el calor me llenaba por dentro. «Quiero estudiar. Quiero trabajar. Quiero ayudar a otras mujeres que, como yo, alguna vez creyeron que no había salida». Eric me tomó la mano con cuidado. «Serás increíble, Aislinn. No lo dudo ni un segundo». Pasaron los días, y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Eric me ayudó a inscribirme en un programa de terapia. Me acompañó a las primeras sesiones, esperando afuera mientras yo hablaba con la psicóloga. Cada palabra que salía de mi boca era como arrancar una espina vieja, pero necesaria. Comencé a recuperar mi reflejo. Volví a escribir, a pintar, a reír, tímidamente al principio, pero con más fuerza cada día. Una mañana, recibí una carta certificada. Era del abogado de Michael. La leí en silencio, con el corazón sereno. Michael había despertado. Había preguntado por mí. Quería hablar. Pero no sobre amor. Ni sobre reconciliación. Solo sobre papeles. El divorcio estaba listo. Sin condiciones. Sin peleas. Solo una firma. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. Eric me miró desde la cocina. «¿Qué dice?» Sonreí levemente. «Que soy libre». Eric se acercó y me abrazó. «Siempre lo fuiste». Fui a la ciudad al día siguiente, sola. Entré al despacho de abogados, firmé los documentos con mano firme y sin temblar. Al salir, respiré hondo. La luz del sol me pareció más brillante, más limpia. Pasé frente a la villa en el camino de regreso. Las cortinas estaban cerradas. La entrada, vacía. Daniela ya no vivía allí. Michael se había mudado a una clínica de rehabilitación. La casa estaba en venta. Me detuve un instante, observando la mansión que alguna vez fue mi prisión. Y por primera vez, no sentí dolor. Ni odio. Ni nostalgia. Solo, nada. Y esa nada era libertad. Regresé a la casa de las colinas. Eric me esperaba en el porche, con esa sonrisa tranquila que tanto me sostenía. «¿Y ahora?», preguntó. Me encogí de hombros, sonriendo. «Ahora empieza mi historia». Él levantó su taza. «Por ti, Aislinn». Y mientras brindábamos bajo el sol, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los meses pasaron como un río calmo, llevándose poco a poco los restos de la mujer que había sido. La casa en las colinas se convirtió en mi refugio, pero también en el lugar donde volví a nacer. Cada mañana era una pequeña victoria. Aprendí a vivir sin las cadenas invisibles que durante años me ataron a un amor que nunca fue amor. Aprendí a vestirme para mí, a cocinar solo lo que me gustaba, a reír sin pedir permiso. Eric estuvo ahí, siempre cerca, pero sin invadir mi espacio. Me acompañó en silencio, celebrando cada paso pequeño. La primera vez que volví al centro de la ciudad sin sentir miedo, la primera vez que hablé en voz alta sobre el dolor, la primera vez que me miré al espejo y no vi una sombra. Un día, mientras caminábamos por un sendero entre los árboles, Eric me tomó de la mano. «Aislinn», dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando iba a decir algo importante, «he esperado todo este tiempo porque no quería presionarte.
Pero si alguna vez decides dejarme entrar en tu corazón, estaré aquí. Y si no, también. Me detuve, mirándolo. Vi en sus ojos una promesa sin prisas, sin exigencias. Me sonreí, acariciando su rostro. Eric, gracias por no intentar salvarme. Gracias por caminar conmigo. Él asintió, comprendiendo. No había prisa. No había final escrito. Solo un camino abierto. Recibí una llamada inesperada una tarde de otoño. Era el médico de la clínica donde Michael estaba internado. Aislinn, comenzó con tono formal. Michael nos pidió que lo contactáramos. Quiere verte. Dice que necesita hablar contigo antes de... Su voz titubeó. Antes de partir. Mi corazón dio un vuelco. Está grave. Su condición es terminal. No le queda mucho tiempo. Colgué el teléfono en silencio. Eric apareció a mi lado. Michael. Asentí. Quiere verme. ¿Vas a ir? Miré por la ventana, viendo las hojas caer. Creo que necesito hacerlo. Para cerrar por completo. Viajé sola. Al llegar a la clínica, una enfermera me condujo hasta una habitación blanca, sobria, donde Michael yacía en la cama, mucho más delgado, la piel pálida, los ojos hundidos. Cuando me vio, esbozó una sonrisa débil. Aislinn, sabía que vendrías. Me senté a su lado, sin tocarlo. ¿Qué quieres decirme, Michael? Él respiró con dificultad. Solo, quería pedirte perdón. Por todo. Me quedé en silencio. No porque no lo mereciera, sino porque ya no necesitaba esas palabras. Gracias por decirlo, respondí finalmente. Pero el perdón, me lo di a mí misma hace tiempo. Michael cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. Siempre fuiste, más fuerte de lo que vi. Me incliné ligeramente. Y tú, más débil de lo que querías mostrar. Abrió los ojos y me miró con algo parecido a paz. Cuida de ti, Aislinn. Lo observé un momento más, luego me levanté. Adiós, Michael. Salí de la habitación sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba despejado, como si la vida misma me invitara a seguir. Regresé a la casa en las colinas, donde Eric me esperaba con una taza de té caliente. Me senté junto a él en el porche, dejando que el viento me envolviera. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Asentí, sintiendo por fin una ligereza nueva, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Ahora sí estoy libre, Eric. Verdaderamente libre. Me apoyé en su hombro, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas. La vida seguía. Las heridas cicatrizaban. Y por primera vez, el futuro no daba miedo. Era una hoja en blanco. Y yo, estaba lista para escribirla.